Ahí está abierta. Alguien dijo que eso toca dejar ahí, en esa cajita que está abierta. Sí, pero ahorita nos lo usamos. Sí, sí, pero creo que eso ya era, ¿no? Porque como publica la razón, la deposición. Pero solamente un poquito para ver. Para copiar la teoría. No, no tú. Bueno, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Que hayan podido descansar. ¿Por allá en casa me escuchan bien? ¿En casa? Sí, Jorge, los escucho. Sí, profe, sí se le escucha bien. Listo. Si no me escuchan, por favor, lo escriben en el chat o abren el micrófono y dicen algo. La clase anterior estábamos haciendo una pequeña apertura acerca de los diferentes tipos de fuentes y estábamos hablando acerca de algunas características, ¿no? Les había comentado también que cada semana íbamos a tener una evaluación, digamos una preparación, ¿sí? Y algunos de ustedes, entre ellos Nicolás, me mencionaba que no estaba la instrucción, ¿no? Entonces, ¿qué prepararon? Esta vez pues les voy a preguntar lo que hay preparado. Yo le había dicho a Nico que pueden hacer un mapa mental, era la instrucción hacer un mapa mental, solo que no sé por qué al copiar de pronto algo pasa. Sí, pero no estaba escrito, no estaba escrito, yo reconozco, no estaba escrito, pero la instrucción original era hacer un mapa mental. Entonces, ¿qué prepararon? ¿Qué hicieron? ¿Leyeron? No, ese es el de Bridge Engineering. Solo le imprimí eso, proyecto. Solo le imprimí. Ya, entonces, creo que se acaba de no se ve. Disculpa, Juanca. Hoy había un documento que decía a ver, no, Juanca, no se escucha muy bien el audio, no sé si será solo a mí. Sí, profe, se escucha como mucho ruido de fondo. Ajá, se escucha medio feo. Mucho ruido de fondo. A ver, lo voy a poner acá. Lo había olvidado. Que tengo un problema, chicos. El problema es que si me quedo aquí, ustedes no me ven. Sí. No. Y si me voy acá donde me ven, no me van a escuchar. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí se escucha bien. Bueno, pero no queda más claro porque ya estoy. ¿No? A ver, entonces, quiero que se metan todos al dedo serio y nos pongamos de acuerdo con algo. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan aquí en el diseño de puentes, estamos
Deme un segundo. Ustedes se fijan aquí. Estamos en qué semana? La semana del 30 al 3. ¿Sí? En donde dice aquí una letra. ¿Qué letra dice aquí? B, consideraciones generales. Este es el calendario online al cual ustedes acceden por su link, ¿no? Entren al calendario online. ¿Estamos de acuerdo que entonces es el módulo B de consideraciones generales? ¿Listo? Entonces, a menos que yo me equivoque, ustedes deberían tener, este es el curso, perdón, a ver, déjenme ver. Este es el curso de diseño de fuentes 3391, ¿sí? Revisen si su curso termina en 3391, debería ser, ¿sí, verdad? Entonces, aquí en sílabos y contenidos, debería decir consideraciones generales, y dentro de consideraciones generales debería haber uno que dice módulo A y módulo B. En el módulo B debería haber algo que diga preparación, y ya actualicé, esto no estaba, lo digo yo ahorita, no está. Entonces, del documento adjunto, revisión mapa. Esta instrucción es la que pasaba, ¿ya? Pero el documento es este que está aquí, ¿no? Ya. Entonces, esto es el documento, y bueno, ahí les va bien, ¿ya? Esto es tomado del libro, por cierto, ¿no? Pues ya encontraron un libro, me imagino que pues de pronto los que no encontraron, cada semana vamos a revisar unos temas que pues están también estipulados aquí en el documento. ¿Listo? En casa, todo el mundo entiende, ¿sí? Pues la próxima semana y también en preparación va a haber un pedazo del documento o algún documento adicional, y eso es lo que hay que hacer en la preparación, con la instrucción que digo. ¿Listo? Ahora, vuelvo a repetir. Tú subrayaste en este documento. ¿Qué preparación hicieron? Personal. Leer. Leerlo. Ya, listo. Leerlo. ¿Listo? Y algún resumen, alguna cosa así. ¿Listo? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hacer una pequeña actividad como un poquito diferente, pues porque no está el mapa mental, ¿se entiende? ¿Verdad? Pero igual vamos a hacer la parte de la preparación. ¿Sí? Denme un segundo. Sí, vamos a ver. ¿Sí? Listo. Entonces, listo. En teoría, todo el mundo, ahorita ya deberían estar todos inscritos, ¿no? Los que me comentaban en la anterior clase, que apenas los habían inscrito, bueno, espero que estén todos. ¿Listo?
Entonces, ayúdame por favor, en mi computador le vas a dar clic aquí en el centro. ¿Cómo es? Perdón, ¿cómo es tu nombre? Eduardo. Eduardo va a ser nuestra asistente del día de hoy. Entonces, ¿qué quiero que haga? ¿Sí? Diego Camacho. Justo. Listo, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Sí? Entonces, de la lectura van a pensar algo que les haya llamado la atención, que no sabían de puentes, ¿sí? Pero que les haya llamado, saben muchas cosas que no van a saber, pero algo que les haya parecido interesante en la lectura, y lo van a explicar por qué, o sea, algo que les haya parecido interesante y por qué les pareció interesante. Fíjense lo que dice el documento de Bridge. A ver, ustedes. Ah, ya, les imprimí. Ah, ya. Ya. Diego, por favor. A ver, yo el documento, o sea, no sabía que había que hacer algo, entonces se lo leí mientras almorzaba hoy día. Pero, Okay. bueno, lo que me llamó la atención es la primera parte, que dice que nos pueden quedar la primera parte que es como superestructura y la infraestructura. Y la superestructura es como que la carga los carros, la carga del tablero, la carga viva, las estructuras más, la infraestructura de los pilotos, lo que carga la superestructura abajo. Ya, eso es lo que más te llamó la atención. Sí, porque yo no sabía, infraestructura es como que he escuchado, pero... Claro, siempre escuchamos infraestructura, pero es una palabra que la usamos en un montón de cosas, ¿no? Listo. Bueno, siguiente. ¿Dónde está por aquí? Siguiente. Cuando... Bueno, yo mismo le borro. Listo. Bien. Siguiente es mi amigo Emir. Yo entendí la parte B, los gálidos. El gálibo, ya. No sabía qué era, entonces investigué. Y eran estas cosas que son como que para ver la altura máxima, que es donde pueden pasar los autos, y también la altura de ancho. Y también los trenes, bueno, cuando son puentes, entonces no sabía qué era, pero también me pareció que son sumamente altos, porque decía que eran como que 150 metros de alto, desde el centro, ¿no? Desde la parte más alta de la vía. Eso, entonces, El gálibo, te llamó la atención el gálibo. Pregunta, los gáligos son los que están con esta escala, es con la que te vas a ver por debajo, esa cosita que te marca la altura. Ajá. Ese es el gáligo. Digamos que no la cosita como tal. Llamamos al gálibo a la distancia, a la medida, ¿no? La medida. Entonces, los puentes deben tener un gálibo, ¿no? Que es una distancia libre para que uno pueda circular por ahí, ¿verdad? El gálibo es lo que sale que cuando tú vas a cruzar un puente que dice máximo 4 metros o cosas así. Sí, aparece un letrero o a veces les hacen un marco, ¿no? Para evitar, ¿no? Porque de hecho hay muchos accidentes en donde hay carros que pasan por el puente y quedan atrapados en el puente, ¿no? Y lo empujan. Y el problema es que generan una reacción, que si es, por ejemplo, un puente simplemente apoyado, desacomodan la losa y se puede caer, ¿no? Listo, el gálibo, muy bien, interesante. Listo. Listo. Siguiente. Listo. Está lento, ¿no? Parece. ¿Por qué? ¿Es lento el internet, el computador o qué será? ¿Sabía salir así de lento? ¿Sí? ¿Cierto? No, pues no hay chiste, es chévere que se vea. Bueno, Doménico. Por eso tú veías tu nombre aquí y después... Claro, no sabía. Bueno, del primer documento que era la parte A, lo que me llamó la atención es que para el diseño de un coche se pueden hacer varios estudios, Ajá. como son los hidrológicos, geográficos,
de anteproyecto, lo que es el estudio del tráfico, instalaciones eléctricas, todo eso. Entonces, como que yo no sabía que para hacer un diseño de un puente teníamos que considerar muchísimas cosas. Y con respecto a la segunda parte, la verdad a mí me llamó la atención casi todo porque no sabía la definición de cada uno, o sea, no me lo imaginaba en el puente con el nombre que indicaban en el documento. ¿Mecánico? Casi, ajá, de casi todas las partes, la verdad, porque no sabía que eran así las partes del puente. Y lo que me llamó la atención también fue lo que es necesario tener puntos de dilatación en los puentes, de tal manera que la estructura funcione bien con respecto al gabarito. Ya, entonces ahorita vimos un nuevo término, ¿no? Las puntas de dilatación. Recuerdan que en la anterior clase estábamos hablando de los puntos en donde golpeamos cuando pasamos por el puente. Son las puntas de dilatación, ¿no? Ahora ya sabemos cómo es el nombre. Básicamente son esos elementos que tienen una función, que la vamos a ver un poco más adelante, pero a grandes rasgos es, bueno, el puente se calienta en la mañana, se enfría en la tarde, o sea, se alarga y se acorta, ¿no? Entonces, es básicamente es un espacio pues, que le permitimos para que se alargue y se acorte tranquilamente sin generar esfuerzo. ¿Listo? ¿Y con qué materiales llegan a las puntas? Es como un material de tipo caucho, o sea, de hecho hay un montón, por ejemplo. Tradicionalmente es un material tipo caucho con una lámina superior, ¿no? Con una placa de acero. Pero ahora ya hay unas nuevas formas de generar puntas. Y entonces tú le pegas al final, a los bordes de la losa, unos elementos como cierres. Haz de cuenta como el cierre de la chaqueta. Ven esos dientecitos. Como unos dientes, ajá. Pero los últimos son conectados, de tal forma que ya no hay forma de que se salgan como los normales, como los de caucho. Y esas cosas, cuando el puente se dilata, tienen como un engranaje que queda y se acomoda y se cierra. Y cuando se contrae, se estira, pero tampoco permite que se separe, ¿no? Entonces son ya artefactos un poco más sofisticados que se utilizan, ¿no? Juan Carlos, Costosos. Dime. yo tenía una duda sobre el gálibo horizontal. ¿Qué vendría a ser? ¿Está relacionado con la luz o con el ancho de la vía? ¿O qué es el gálibo horizontal? Porque en la imagen sale el vertical. Ya, el ancho, el gálibo horizontal es la distancia del ancho, está relacionado más bien con el ancho de la vía, ¿ya? ¿Qué debes tú asegurar para que pueda circular un puente? Entonces, haz de cuenta que tú tengas un puente en arco, ¿no es verdad? Entonces, el puente en arco, ¿sí? Tú, o mejor dicho, tú vas por un puente y la superficie es como un túnel. Imagínate, en vez de un puente, un túnel. Entonces, si el túnel, el arco se va cerrando, ¿sí? Llega un punto en donde el ancho va a ir cambiando y cada vez va a ser más pequeño, ¿sí? Entonces, en túneles, generalmente los túneles cuando se los excavan en un huevo y se garantiza que a la altura mínima del gálibo, que son más o menos 4.5 metros o 5 metros, la distancia que tiene el vehículo para circular sea a 4.5 metros del túnel, sea completa el ancho de vía, ¿sí? De ahí para allá se va a cerrar, ¿sí? Pero pues se supone pues, que ya los vehículos van a pasar. Entonces es como un huevito y después arriba se hace la vía. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí, gracias, Juan Carlos. Listo. Bueno, Doménica, yo creo que con Doménica, listo. Entonces, con Doménica terminamos esta parte. Listo. Entonces, ¿qué vamos a continuar hablando el día de hoy?
Sí, por favor. Bueno, entonces, la clase anterior estábamos viendo tipologías de puentes y terminamos en las tipologías de puentes de vigas cajón. ¿Me confirman esa parte? Sí. ¿O pasamos? No, ahí Vigas cajón, ¿verdad? Bueno, entonces, digamos que el puente vigas cajón va a ser la estructura más larga que vamos a permitirnos hacer en concreto reforzado. Generalmente, ¿sí? Cuando hablamos de nosotros de concreto reforzado, sabemos que es acero y hormigón, nada más. Nada de cables, nada de otro tipo de estructura. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando yo quiero lograr luces más grandes, ojo, ya sabemos que es luz, ¿no? Cuando yo necesito luces más grandes, que generalmente viene a ser un criterio más que todo de apoyo, ¿no? Si ustedes pueden hacer columnas, pues hombre, hagan columnas, es más barato. Ya dijimos, el costo de un puente es exponencial, no es ni siquiera lineal, es exponencial a la luz, ¿sí o no? Entonces, para duplicar la luz de un puente, el costo no es el doble, se puede ir tranquilamente a un valor supremamente grande. ¿Listo? Entonces, las limitaciones de espacio en donde yo pueda y lugares donde yo pueda colocar apoyos, pues van a hacer que yo necesite más luces o luces más grandes. ¿Listo? Desde ese punto de vista, para tener luces más grandes, yo voy a necesitar cambiar el sistema estructural del puente. Y aunque nosotros vemos el puente, pues que es un elemento que está apoyado y que a simple vista es lo mismo, ¿no? El funcionamiento cambia. ¿Listo? Y ahí vamos a entrar a todas las tipologías en donde empieza la siguiente nivel de longitud, empiezan a ser los puentes que son pretensados y los puentes que son preesforzados. ¿Listo? Perdón, pretensados o posttensados. ¿Listo? Ahora, las categorías que nosotros vamos a tener van a estar ligadas también mucho a los tipos que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, tenemos también los puentes tipo losa, pero de losas pretensadas. ¿Quién me recuerda, porque ya lo hablamos la anterior vez, quién me recuerda cuál es la diferencia entre pretensado y posttensado? ¿Sí? Levante la mano, aunque sea en Zoom. Pretensado, como que se le piensa antes a los cables y luego se le funde los hormigón. Ajá. Y una vez que ya está fraguado y todo, se le cortan los cables y ya queda. Pretensado. Ajá. Luego compensado, primero se le funde, se le cae su Cable. el cable y luego se le prensa. Y luego se prensa. ¿Listo? Ahora, estos son importantes porque este tipo de puentes, al ser pretensados, también son prefabricados, generalmente. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos las losas de cables pretensados y esas losas las hacemos en taller y las ubicamos, ¿sí? Entonces, eso agiliza mucho el trabajo, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Pues una losa de espesor constante con unos torones o unos cables de pretensado o de preesfuerzo, realmente ese es un preesfuerzo que estamos generando, que van a tener un diámetro. ¿Han visto alguna vez un torón o un cable de preesfuerzo? ¿No? Sí, los que vieron pretensados seguramente, ¿no? Los cables de preesfuerzo son de un acero de mucha resistencia. Hagan de cuenta que nosotros estamos hablando de que el acero normal de construcción, en PSI, ¿cuánto tiene de F10? En PSI. en kilogramos. O en KSI.
42, con 8.000 kilogramos centímetros cuadrados, con 4.200 kilogramos centímetros. Ese es el hormigón, el acero. No, el acero. El acero. Ah, 4.200. 4.200, que son 420 megapascales. Eso en PSI se traduce a 60 KS. 60 KS o 60.000 PSI, ¿no? Hagan de cuenta que eso es lo que nosotros usamos normalmente para el acero de refuerzo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos para pretensado o posttensado? Los cables son de 270 KS. O sea, son como 3 veces, ¿no? 6 por 60, ¿cuánto sería? 6 por 4, más como 4 veces, más de 4 veces el esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces son supremamente rígidos, ¿no? Pero tienen un problema. ¿Recuerdan de mecánica de materiales cuál es el problema de un material o qué pierde un material cuando yo lo hago súper resistente? Ductilidad. Muy bien, estoy orgulloso de ustedes. Muy bien. Ductilidad. Son cables que una vez fluyen, después de un momento se arrancan, ¿no? Pero aguantan un montón de fuerza. ¿Listo? Entonces, esos cables generalmente vienen por paquetes, ¿sí? Entonces son unos cables, y ahí que tienen su teléfono, busquen los torones de preesfuerzo o los cables de preesfuerzo, y se van a dar cuenta que son unos cables que vienen hechos por paquetes de 7 o de 12 unidos. Entonces son como unos cables que van enrollándose, como si fuera un cordón del zapato, ¿no? Entonces búsquenlo ahí, preesfuerzo, torones de preesfuerzo. Torones también se les llama torones. Los torones son los hechos paquete. Sí, hecho paquete. Torones, cables de preesfuerzo, cables de posttensado. Yo también voy a buscar una imagen que realmente no tengo. ¿Lo encontraron? Sí. A ver. ¿Cómo le gustaron? Torón de acero. Torón de acero, muy bien. Listo, vamos. Ah, sí, perfecto. Torón de acero. ¿Listo? Entonces, esto es un torón de acero. De hecho, lo voy a compartir aquí como para que lo veamos. ¿Sí? En teoría debería. Vaya. Y cada uno, estos vienen por paquetes. Entonces, este es de 7, a ver, 2, 4, 6, este es de 7, y hay más arreglos, hay arreglos de mucho más. ¿Sí? Entonces, estos torones se meten, esto por ejemplo es el elemento con el cual hacemos posttensado, ¿no? Entonces los mete y este coso es el que va empujando hasta la tensión. ¿Sí? Pero, para que tengan una idea del cambio. ¿Listo? Y van enrollados como si fueran un cordón, ¿no? Y esto es lo que se mete dentro del sistema. Una vez que ya sabemos que es un torón, todo lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante está basado en esos torones. ¿Listo? En estos ductos se incrusta el torón, ¿sí? Y ya viene con la parte del pretensado en la luz. ¿Listo? Lo otro que tenemos también son las vigas I, ¿sí? Pretensadas. Esto yo diría que es del 100% de construcciones de puentes. Es como el método más típico que se utiliza para la construcción de puentes. ¿Listo? Ventajas. Pues nuevamente son pretensadas. Lo que quiere decir que de alguna forma directamente los elementos van a estar ya prefabricados. ¿Sí o no? Son prefabricadas, son vigas prefabricadas. El acto, de hecho, ya tiene la configuración. Entonces, allá si usted pudiera, o si estuviéramos allá en Estados Unidos, pues el acto, usted va a la fábrica de pretensado y le dice, quiero una I con cierta especificación, y da el código, según el acto, y ya se la venden, como si fuera a comprar una varilla de acero de diámetro. ¿Listo? Que ya viene preparada. Esto que facilita, pues, la construcción
mucho más rápido, pero tiene un problema, ¿no? Entonces, si alguna vez a ustedes les toca izar las vigas de un puente, ¿qué es el proceso de izar? ¿En qué conocen o con qué relacionan el verbo izar? Quizás la vela. Izar la vela, la bandera, ¿no? Es como poner, ubicar o levantar, ¿no? Igual, aquí se llama izar las vigas, ¿sí? Y el proceso o el error más común de los ingenieros nuevos, ¿no? Es cogerla. ¿Cómo cogerían una viga? Pues la cogen con una grúa de 2 puntos y la ponen, ¿no? El problema es que cuando ustedes cogen una viga y la ponen en 2 puntos, pues la viga tiene 2 problemas fundamentales. Está prepensada. Lo que quiere decir que cuando ustedes la ponen a soportar su peso propio, pues va a haber más compresión, ¿no? ¿Pero qué aprendieron de acero? De hecho, es el estudio de su curso de acero. ¿Todo el mundo ya vio acero con Paulita? ¿Qué aprendieron de las vigas y qué es lo que prácticamente se pasan estudiando en acero? Un fenómeno. Bandeo, ya local. Digamos que local aquí no, porque no hay elementos esféricos. El global, ¿cómo se llamaba? Bandeo. Bandeo lateral torsional. ¿Sí? La viga, cuando está, como no está riostrada lateralmente, y miren cómo están diseñadas. ¿Estamos de acuerdo? Están diseñadas para que todos estos elementos generen un ariostramiento lateral de la viga en su longitud, ¿no? Y usted va y la coge así, y se sale del plano y se va, ¿no? Entonces tengan en cuenta cuando vayan a hacer el proceso de izado de las vigas, pero en general, salvo eso, pues es bastante rápido la colocación. ¿Verdad? Generalmente, verás, hay procesos de lanzamiento, se llaman lanzamientos de vigas, ¿no? Entonces hay un proceso que es por nariz, por punta, hay un proceso por pórtico, hay procesos de cómo lanzar las vigas también. Y, bueno, en esa parte, o ubicarlas así, pero con más de 2 autores, ¿no? Y, de hecho, no se las pone una viga, se pone 2 y se las une, para que la una ariostre a la otra. ¿Listo? Hay procedimientos, pues no vamos a entrar mucho en detalle en esa parte, porque es más de la forma técnica, y podríamos gastarnos tranquilamente unas 2 semanas hablando de los métodos de lanzamiento de vigas, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Como les dije, ¿sí? Eso ya tiene catálogos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay diferentes formas de que son como parecidas, pero no son las mismas, ¿sí? En estas partes de acá abajo están incluidos los ductos de los torones prepensados, ¿sí? Y los fabricantes ya nos dan, como en acero, todas las dimensiones. Por ejemplo, el peralte. ¿Recuerdan cómo se llamaba el peralte de una viga ahí? D, ¿no? Entonces, igual, D, el área, el momento polar de inercia, el momento de inercia, todo lo que necesitamos para, pues, diseñar, ¿no? Y esa parte en preferencia. Bueno, en general, estas vigas, ¿sí? El uso, ¿sí? O la forma de construcción, o la metodología de construcción, está basada en una metodología de mucha agilidad al momento de construir. Entonces, yo coloco la viga, ¿sí? En la viga pongo una losa prepensada, y prefabricada, que es esta que está denominada o denotada con este hatch, así, ¿no? Fíjense que esa losa, la única función es que yo pueda transitar sobre las vigas para construir, ¿ya? No está pensada para que eso soporte, y por eso el peso es poquito, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo las vigas y tengo estos elementos que me sirven como encofrado, yo fundo una losa superior, si es que lo necesito, ¿sí? Esa es una forma, ¿listo? Estas, ya vamos a ver cuando entremos a la parte de las losas, estas son losas
de penetración parcial, se llama. ¿Listo? Y hay también las losas de penetración completa, pues es en donde yo tengo todo el espesor fundido, con todo el espesor es una losa prefabricada. ¿Listo? Aquí lo importante, y esto es clave, cuando yo tengo este tipo de sistemas de vigas con losa, lo importante es transferir el flujo de cortante. ¿Ya? Lo recordarán por allá en mecánica de materiales, que el cortante, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, yo tenga dos tablas, una encima de la otra, y me pare, a que yo tenga dos tablas clavadas, una encima de la otra, y yo me pare. ¿Cuál se deforma más? ¿La que tiene o la que no tiene clavos? ¿La que tiene se deforma más? La que no tiene. ¿Sí? ¿Eso dijiste? Es que no te escuché. Ya, perdón. Sí, está bien. Ya. Ah, sí, sí. Entonces, la que tiene clavos, lo que hace es transferir el cortante de la tabla superior a la tabla inferior y se vuelve más rígido. ¿Sí? Igual sucede con el puente. Y aquí se dejan unos elementos para que la viga transfiera el flujo de cortante con la losa y se vuelva un solo elemento monolítico. Si no hacen eso, Eso también por eso cuando hacen con deck, también. ponen losa, ponen uno de transmisores de cortante. Sí, conectores. Ajá, exacto. O como le diría Pablo, transmisores, conectores, importantes. También vamos. Ajá. Para hacer un sistema monolítico. Bueno, en acero, digamos que cuando diseñamos secciones de acero, puedes diseñar para que exista transferencia total, parcial o no haya transferencia. Se puede hacer ese diseño de deck. Para las del deck, los losas se utilizan como que varillas normales. Para Las paredes no ven las otras cosas, como uno, es otro tipo de varillas, solo es varilla normal. No, de hecho, en los decks son unos esclavos, se llaman, son unos pozos especiales, que le pongamos varillas normales como una varilla es diferente. No funcionaría entonces adecuadamente si ponemos, por ejemplo, pedazos de varilla Sí, cortada. ponen pedazos de varilla cortada, pero no debería poner. Acá no, aquí ciertamente no. No, pero igual, en los decks, tú deberías poner unos elementos que son, no, son como unos, ajá, son unos clavos con una cabecita totalmente redonda. Pero pues, el maestro, 30 años, no sé qué ponemos. Sí. Bueno, ¿se entiende en esta parte? Listo. Entonces, siguiente. Ahí está, esta es una foto del proceso de izado de una viga. Y en el proceso de izado, ahí está cómo se las ubica. Esta es una foto de una construcción de un puente en Colombia. Y esta empresa es internacional, ¿no? ¿Han escuchado de Pedelta? ¿Sí? Pedelta es una empresa multinacional en donde en Colombia se utiliza, se dedica mucho a puentes, ¿no? De ahí tenemos ya configuraciones un poco más, digamos, específicas, en donde se llaman los puentes tipo bañera, ¿sí? Que básicamente estos tienen la misma función, son prefabricados, son pretensados y la finalidad es hacer unos puentes de tipo, ¿cómo se llaman estos? Tipo cajón, tipo box, girder, etc. ¿Listo? De ahí, digamos, tenemos unas configuraciones más raras. Estas vigas tipo delta nunca las he visto. ¿Cuál es la diferencia? Es como un triángulo. ¿Recuerdan cuál es la delta mayúscula? ¿No? Es un triángulo y son llenas. Nunca las he visto realmente. Solamente digamos que es como en los libros. Y los puentes de viga cajón, ¿no? Entonces, en los puentes de viga cajón, así como las vigas I pretensadas son las más comunes cuando son vigas I, los puentes de viga cajón post-tensado también son los más comunes en general, ¿no? Para ya luces más grandes. ¿Listo? Los que eran tipo bañera eran igual cajón. Pero va a haber una diferencia. Ya te voy a hacer notar la diferencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es de interesante estos puentes? Cuando ya hablamos de post-tensado, ya sabemos que cambia el método de construcción de planta, ¿no?
En el método de construcción de post tensado, el cable, en vez de estar incluido antes de, ¿no?, de la fundición, se lo deja metido, ¿sí o no? Y se tensa posterior a la construcción, ¿ya? Generalmente el cable tiene un recorrido, ¿sí? Y como ustedes algunos ya han visto post tensado, y esta es una sección transversal del puente en vigas cajón. Recuerden que ya hablamos de que es transversal, ¿no? Esta es una sección longitudinal del puente de 2 luces, ¿ya? Imagínense, ¿listo? Entonces, aquí yo lo que estoy viendo es un apoyo, ¿sí? Aquí está el estribo, acá en el otro lado está el estribo, y aquí, imagínense que hay creo que puedo rayar. A ver, déjenme ver. La columna. Una columna, sí, una columna. Déjenme ver si yo puedo rayar aquí. Creo que sí. Está escribido, ¿no? En teoría debería poder rayar. Todavía no me acoplo a esto, ¿no? Listo, entonces, imagínense que yo tengo aquí, ¿yo no? Y aquí yo tengo mi apoyo. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué sucede? ¿O cuál es la intención? El cable siempre, ustedes aprendieron que va con la forma que toma el diagrama de momentos de la vida. ¿Sí o no? Entonces ustedes podrán decir, bueno, el cable tiene un momento máximo aquí, en el centro de las luces, y un momento máximo positivo, y un momento máximo negativo en el apoyo. ¿Sí? Esto que ustedes están viendo aquí es el cable, cómo yo oriento el cable de preesfuerzo. Y no se crean, los que vieron post tensado, la forma de cómo se ubica el cable dentro de la viga se calcula, ¿no? Ustedes calcularon eso con eso, ¿no? Es una viga, es una parábola, ¿no? La excentricidad que va teniendo el cable con respecto al eje. Exacto, la excentricidad que va teniendo el cable respecto al eje. O sea, están calculando dónde debe ir. ¿Cierto? Eso se calcula y de ahí surgen lo que son las pérdidas y bueno, todo lo que aprendieron en preesfuerzo. ¿Ah? Fue terrible. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo y tenso este cable? Ya lo hemos mencionado. ¿Qué pasa si yo tenso este cable con la estructura? Contrarresta los momentos. Ajá, pero, ¿qué pasa con el puente? Para abajo. ¿Se congela para arriba? Carita triste. Hagan de cuenta que en el momento en que yo lo estiro, el cable va a tratar de ponerse recto. ¿Sí? Y eso contrarresta ¿qué? Los momentos. ¿Sí? Eso es la finalidad del cable. ¿Listo? Contrarrestar los momentos que se producen por la carga gravitacional. ¿Listo? Bueno, entonces en la parte superior nosotros también tenemos estos ductos. Aquí yo estoy poniendo los ductos en la parte de abajo. Pero esta sección transversal solamente sería verdad en un corte que está por aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Un corte que está en la parte de abajo del cable. Y esos ductos pues se van moviendo conforme se mueve el cable de preesfuerzo. Listo, creo que así está bastante interesante la aplicación. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos también? Puentes en dovelas sucesivas. El típico puente que nos menciona Fernando, ¿no? Sí. ¿Qué puente hizo Fernando en dovelas sucesivas? El puente sobre el río Chiche, el nuevo, ¿verdad? Entonces, este puente, si ustedes lo ven, ¿no? Queda como si fuera un puente en vigas cajón, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el funcionamiento. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos puentes en dovelas sucesivas, lo que nosotros construimos primero es la columna
y sobre la columna se ubica la primera dovela. Esa es la más importante. Me imagino que Fernando ya les ha mencionado un poco de cómo es la construcción. Entonces, de esta dovela, yo cojo y pongo simultáneamente, normalmente, simultáneamente pongo una dovela adelante y una dovela atrás. Y va creciendo el puente simétricamente. ¿Listo? ¿Por qué no hago una de adelante y una atrás? ¿Quién se imagina? ¿Por qué? Porque no pueden coincidir. No coinciden las cosas. No sé. Al momento de la columna, para que se contrarresten los momentos. Muy bien, muy bien. Para que se contrarresten los momentos en la columna. Entonces, la idea, pues, es lo siguiente. Si supongamos que yo tengo aquí mi estructura. Entonces, tengo aquí mi columna y yo aquí tengo mi dovela. Si pongo una de vela y solamente voy sumando novelas a un lado, pues el peso de esto va a hacer que la columna esté tendiendo a girarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Pues en vez de evitando eso, voy creciendo una al frente, una atrás. No sé por qué no vaya a de tal forma que el momento que produzca cada una se contrarreste por el equilibrio. ¿Listo? ¿Qué tiene de raro el puente sobre el río Chiche? ¿Les mencionó? ¿Ah? Las cifras, como que no. No es simétrico, ¿sí o no? El puente sobre el río Chiche es un puente interesante porque como no es simétrico, empezaron a crecerlo, o Fernando, o bueno, los constructores, no sé, empezaron a crecerlo más de un lado que del otro. O sea, el puente tenía un momento de inestabilidad por defecto. Y en medio de la construcción hubo un sismo, ¿no? ¿Sabe contar eso de que justo en un sábado hubo un sismo y toda la cosa, ¿no? Pues me imagino que les ha contado. Y bueno, eso tiene un montón, ¿no?, de cosas interesantes. Ahora, pregunta súper importante, ¿no? ¿Cuál es el criterio de falla de este tipo de puente? ¿Sí? ¿Cuál es el criterio de falla? ¿Cómo sé que el puente va a fallar? ¿No? ¿Cómo se diseña? ¿Listo? Entonces, el puente de la columna central, ¿sí?, se van amarrando las dovelas mediante cables a la columna central. Ese es el funcionamiento, ¿sí? De pronto los que no habíamos prepensado, pues no saben esta parte, seguramente, ¿no? Entonces, es diferente al puente de vigas cajón, donde yo necesitaba que toda la viga esté funcionando para que esté construida para que la viga soporte carga. En este caso, no. De hecho, yo puedo poner ya peso aquí, porque todo el peso lo soporta directamente la columna, ¿ya? Por eso, yo lo voy a crecer hasta la mitad. O sea, yo voy creciendo de mi columna. Imagínense que yo tengo dos columnas, y una aquí y una acá. Entonces, esta columna de aquí, central, o mejor dicho, esta columna de la izquierda, va a ser encargada de la mitad del puente. Y la columna de la derecha de la otra mitad. ¿Sí? Si llega a pasar algo, los dos puentes son independientes. ¿Sí? Obviamente hay una traba mecánica al final, cuando se conectan los dos, pero en teoría, todo el peso está soportado por cada columna independientemente. Y eso es una ventaja, ¿no? Pero también produce un problema, ¿ya? Fíjense en los cables. Imagínense, esta es la primera dovela. El cable tiene este ángulo. Tiene este ángulo θ1. El segundo, la segunda dovela, o la tercera en este caso, ¿no?, tiene un ángulo más grande o más pequeño. θ2. ¿Sí? Entonces, imagínense la estática, ¿no? El cable debe soportar el peso de la dovela más todo el peso que va encima. ¿Sí? Con el ángulo más grande o con ese ángulo θ2 más pequeño,
tengo que hacer más fuerza en el cable para soportar el peso o menos fuerza. A unisono, ¿no? Estamos en ingeniería civil, ya pasamos a análisis estructural, estática, ¿no? Más fuerza, ¿no? Entonces, supóngase que las dos dovelas pesan P, ¿sí? Pues la componente vertical de un vector que está más acostado cada vez es más pequeña, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle más tensión para que aumente la componente vertical. ¿Sí o no? Ojo, pero en el momento en que yo le pongo al cable más tensión, la componente vertical aumenta, pero ¿cuál también aumenta? La componente horizontal. Y en ese concepto, ¿qué está haciendo la componente horizontal? Se está pegando, hablando desde el punto de vista de fuerzas, está comprimiendo, ¿no? Las dovelas entre sí. Y ese es el criterio de falla de los puentes en dovelas sucesivas. No es la flexión. La flexión le vale 3, ¿no? El problema es que la componente puede ser tan grande de compresión que aplaste el hormigón. Y en el momento que se aplasta, pues... ¿Sí? Si es que, por ejemplo, yo tengo la carga P, pero yo usted solo estoy considerando la carga. La carga P sería carga viva y carga muerta. Hasta que no tenga la carga viva y solo tenga la carga muerta, la fuerza que yo puse en el cable no podría elevar también de verdad. ¿Me explico? Claro, levantarlo. Sí, también podría. Ajá. También podría levantarlo. Ajá. Me cachas por abajo. Lo que pasa es que la dovela como tal es un elemento bastante pesado, ¿no? Y eso parte de todo el proceso de construcción. Tú estás también evaluando cuando haces el proceso en este tipo de puentes, se debe hacer diseño por etapas de construcción, ¿sí? No sé si de pronto vieron conmigo análisis, ya, análisis computacional. Entonces tú vas evaluando las definiciones que van a ver y los levantamientos, ¿sí? Pero o sea, y coge y se levante, no va a pasar, ¿sí? Lo que sí vas a tener que controlar son las deflexiones, porque la siguiente dovela, o sea, debes calcular que las deflexiones sumadas, ¿sí?, te coincidan con el otro pedazo de puente exactamente para que se puedan unir. Y eso es con topografía y hay que hacerla dentro de la construcción. Debe estar un topógrafo revisando los niveles, el nivel, la posición. ¿Listo? Entonces, si les pregunto en el examen, ¿cuál es el criterio de diseño de un puente de dovelas sucesivas? Flexión, compresión, o sea, inventaré torsión, que no tiene nada que ver, ¿no? Ahí les pregunto, ¿qué es? La compresión en las dovelas en el hormigón, ¿no? Por eso las dovelas son de un hormigón de F' bastante alto, ¿no? Para evitar y para poder soportar ese nivel de compresión. ¿Listo? ¿Preguntas de esta parte? ¿Continuamos? Y por aquí tenía, bueno, ya. ¿Listo? Ahora, puentes compuestos. ¿Qué es un puente? Básicamente como compuesto, ¿no? Vamos a decir, oye, esto está pesado la cagando esa vaina. Vamos a decir que los puentes compuestos van a ser compuestos de más de un material, ¿no? Entonces yo voy a tener puentes de madera con acero, de pronto estructura de madera con losa de hormigón, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en los grandes, ¿no? En los puentes que son típicamente de vigas de acero, losa de hormigón, como ese que tenemos allá, ¿sí? O este que tenemos por acá, o ya pasaron por debajo del puente de Guajiro, ¿sí? ¿No? Hay un árbol creciendo entre los puntos. Está como un arbusto ahí, ya está creciendo en las puntas, una mata, ¿no? Entonces, es lo que tiene como que los pilares de concreto y la parte de las dos la armadura. Ajá, es como ese puente, eso quería que se den cuenta. Ese puente, la primera parte es como de acero, y de ahí se une a una parte en concreto, ¿no? Es una vaina interesante, ¿no? Y los pilares, ¿han visto los pilares?
Usted puede poner paredes y losa y se va a vivir. Eso es un edificio hicieron ahí, ¿no? Un edificio hicieron ahí, ¿no? Pues ya vamos a ver un poco hablando desde el punto de vista estético, eso se ve horrible, ¿no? ¿Por qué en las losas de las columnas ha visto que están como unos bancos de acero salidos grandes, como pareciera que van a levantar? No son varios. Siempre Pero en las columnas, en las vigas están puestas, ¿no? Sí, en la parte, no, en los lositos, en los lositos. ¿Losas? Bueno, vigas, creo que son las vigas. ¿Hay losas? Sí, se ha puesto losas, como. Ajá, Sí, y tienen un acero así, un banco de acero así salido. Varios bancos de acero salidos. Imagino que debe haber sido para poner alguna cosa, pero no. Yo no me acuerdo haber visto losas ahí. Pensé que eran solo vigas. Voy a pasar de nuevo. Hace rato no paso por ahí. Pero mira, no es poco Sí, de percepción. de pronto yo no vi. Si le pueden tomar una foto, lo vemos. Porque ya hace rato no paso por ahí. En moto es horrible pasar por ahí, la verdad. Sí, es bien feo. Es horrible. Sí, son los. ¿Sí son los? ¿Tienes una foto ahí? A ver. Uf, qué calor. Siento que no le dijimos al amigo. No. ¿Me podrías decirle al guardia que por favor prenda este de acá? ¿Por qué se hace mucho ruido? Pongámosle paredes y eso se hace en una casa. Un apartamento con vista. Bien. ¿Sabes que yo jugaba? Me hubiera apostado que eran vivos. Tendría que ver por qué pusieron esas cosas. Muy bien la foto, está perfecta esa foto. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de estas estructuras? ¿No? Igual que en edificios, la idea es, nosotros garantizamos, ¿sí?, con el acero, lograr luces más grandes. Ese es el concepto del acero. Siempre en edificios o en puentes va a ser lograr luces más grandes con menos material. Tiene sus problemas, sí, que el pandeo lateral torsional, lo mencionaron que el pandeo local, ¿no?, tiene problemas, pero no hay nada que hacer. O sea, para una luz, ¿sí?, grande, el acero es la solución. No hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, el acero también nos brinda una mejor velocidad de construcción. Siempre son hechos en taller, ¿sí?, y lo único que se hace es colocarlos en el lugar de la construcción. Siempre garantizando el funcionamiento. Como ahorita hablábamos con Diego, en acero se puede hacer que el acero funcione monolíticamente, parcialmente o funcione independientemente de lo que es el elemento de losa, generalmente de hormigón. ¿Listo? Entonces, esa parte debe considerarse en el diseño, pero perfectamente hay niveles de construcción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras más comunes? Pues son vigas I de acero con una losa de hormigón. Eso sería lo más típico. Y de aquí al aeropuerto hay algunos puentes que son de este estilo. No sé si los han visto. Por debajo. De aquí se van al aeropuerto y hay un montón de puentes. Y hay algunos que son de este estilo. ¿Qué es importante? Este elemento. Aquí pues en la foto es un elemento continuo. Pero ustedes pueden ver unas cruces, unos elementos de varilla, lo que sea. Lo importante es el arriostramiento lateral, ¿sí?, para evitar el pandeo lateral torsional. Si usted logra disminuir, en todo caso, logra salvar ese problema del pandeo lateral, el acero es su mejor amigo. ¿Listo? Dentro de las estructuras, digamos que nosotros también tenemos unas vigas carbón de acero, ¿ya? Estos no son tan comunes en Latinoamérica, ¿sí? Pero, ¿cuál es el concepto? Son láminas que ya vienen prefabricadas, en donde lo que tenemos es ya hecho el cajón, y lo que vamos a hacer es fundir la losa superior. ¿Listo? En este punto, estos elementos van a ser de cajones simples o cajones múltiples,
¿sí? Y internamente, estas láminas de acero pueden soportar, o mejor dicho, pueden presentar problemas de pandeo local, ¿sí? Por lo tanto, generalmente internamente hay una malla o una armadura que evita el pandeo local en los elementos. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, ¿cuál es, en teoría, la unión? ¿Sí? Para lograr la unión, nosotros vamos a utilizar los famosos conectores de cortante, ¿cómo tú los llamas de otra forma? Transmisores de cortante, etc. ¿No? Son estos elementos que son especiales, ¿no? Son de un acero de alta resistencia, distinto al de las varillas, ¿sí? Y de hecho se deben colocar distinto, ¿no? En un elemento con una forma, con una soldadura especial, de tal forma que se garantice el tratamiento uniforme y monolítico de la estructura. ¿Listo? El puente de México que se cayó no fue por esos benditos transmisores. ¿Eh? Puente de México se cayó. Sí, el que Me acabo de enterar, pero ¿cuándo se cayó? el del metro, ajá. ¿Una línea del metro se cayó? Ah, pero eso fue hace como un mes, ¿será? ¿Un mes, 2 meses? Y habían dicho que era por esas cosas. ¿Por los conectores? Porque las cabecitas habían estado gastadas y no aguantaron ese rato al momento que pasaba el tren. No, sabes que no sabe. No sabía, pero sí es. Como les digo, estos elementos, la gente no le para mucha bola, ¿no? Pero estos elementos son súper importantes. Ahora, ¿desde qué punto de vista son importantes? ¿No está? Desde el punto de vista de cómo usted diseña. Acuérdense, en este momento usted va a tener diseño y construcción, ¿no es verdad? Si usted diseña para que esos conectores transfieran todo el cortante y hace el análisis estructural suponiendo eso, debe garantizarse que en construcción estén bien hechos, ¿no? Si usted dice, no, ¿sabe qué? Yo sé que mi maestro no va a poner bien esa vaina, o en donde esté no voy a lograr que funcionen adecuadamente, no importa, en el diseño no los considere y no pasa nada, ¿listo? Pero si usted los considera y no los construye, ocurren este tipo de cosas, ¿no? Bueno, no sabía que era por eso, bastante interesante. Si se consiguen el informe técnico, súper bien. ¿Listo? Yo les subí en el curso, hubo, no sé si hace algunos, ya debe ser algunos años, un año o 2 años, hubo una noticia de un puente que se hizo acordeón en Colombia. ¿No lo vieron? No. El puente, búsquenlo, el puente Chirajara se llama. Chirajara. Chirajara, no sé por qué se llama Chirajara, pero hay una población que se llama Chirajara. Pero búsquenlo, Chirajara. En casa también. ¿Quién está en casa, por cierto? Creo que hay 3. ¿Sí hay más? ¿Ya lo encontraron? Sí. Se hizo, bueno, acordeón. Es que por tensión, ¿no? Ajá. ¿No? Ya vamos a ver, ¿listo? Ya vamos a ver. Yo le subí ese informe técnico, ese puente, el análisis lo hicieron en la universidad donde yo estudié, en la Universidad de los Andes, y le subí para que ustedes vean cuál fue el fenómeno que pasó en ese puente, y bueno, lo vamos a discutir un poquito más adelante en este episodio. Ese puente no es de los que acabamos de ver, ¿no? Es un puente atirantado. ¿Sí o no? Ese es un puente atirantado, pero bueno, ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ya vamos a llegar al puente. Vamos a continuar rápidamente para alcanzar a ver. ¿Qué son nosotros? 5 y 20. Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Tipos, ¿no? Entonces, estamos hablando de las vigas cajón de acero. Las vigas cajón de acero tienen una versatilidad. Como yo las construyo en taller, puedo jugar. ¿Para qué dijimos que utilizábamos puentes de viga cajón? ¿Para qué eran buenos? Para torsión, y se los ubicaba generalmente ¿en dónde? En curvas. ¿Sí? Entonces, en curvas tenemos un problema, ¿no? Y es que las curvas tienen peralte o bombeo, ¿no?
Creo que le llaman aquí también bombeo, de lo que yo he hablado con Gustavo, ¿no? Entonces, ¿qué es el bombeo? Es esa pendiente o esa transición del peralte de la vía que provee una seguridad adicional para que el vehículo no salga volando, ¿no? Entonces, con los puentes que son en acero, yo puedo jugar con la longitud de los elementos de acero para de una vez ir haciendo la transición del peralte, ¿sí? O pues también me toca hacerlo a la brava, jugando con el apoyo, ¿no? Cualquiera de las dos, pero tengo esa versatilidad. ¿Listo? Ah, también mi amigo está estudiando también, ahí está viendo el puente, ¿no? Máquina de ingeniería civil, ¿se puede? No. Listo. Otro tipo de puentes que siempre, ¿no?, vemos. Y de hecho el antiguo puente del río sobre el río Chiche es de esta clase, ¿no? Puentes en acero, ¿sí? Entonces, en los puentes en acero, digamos que los puentes en acero fueron una de las soluciones iniciales, de las soluciones más viejas que existen en la parte de ingeniería. ¿Ustedes saben por qué somos ingenieros, de hecho? O sea, ¿dónde parte la ingeniería? Del ingenio, sí. ¿De dónde dije más? ¿Dónde parte la ingeniería civil? ¿Ah? ¿No? Los primeros ingenieros civiles fueron militares. Y la primera construcción era pasar tropas de un lado a otro, ¿no? Entonces, la mayoría de los puentes que se construyeron rápido son de este estilo. Ustedes pueden ir a ver, por ejemplo, los puentes que hay hacia el oriente, hay un montón que son igualitos, ¿sí? Si ustedes van, bueno, yo fui a Altena, aquí en Ecuador, hace algunos años. Ustedes pasan por las vías y hay puentes que es como que los han copiado. Son los mismos, ¿sí? Son los puentes que se utilizan generalmente, que los arman los militares, los paramilitares los arman en 2 días, ya está armado el puente, ¿no? Porque son prefabricados y son hechos. Ahora ya los militares tienen unos puentes que se lanzan con unas plataformas en carro, ¿no? Se arman solitos hidráulicos, ¿no? Pero bueno, de ahí sale nuestra profesión, ¿no? Entonces, estos puentes, ya, como de pronto hablamos conmigo en la clase de análisis, de laboratorio de análisis estructural, seguramente ya todo el mundo la tomó, ¿o no? ¿Sí? Existen diferentes tipologías, ¿no? Entonces, dependiendo de su funcionamiento, existe el Pratt, el Warren, ¿no? El puente K, etc. Pero también hay otro tipo de configuraciones, ¿no? Entonces, este puente es un puente también que hay en Colombia que se utiliza para el tren. No es para vehículos, es para tren, ¿no? Y tiene un paso de peatonal también. O mejor dicho, ¿qué forma le ven al puente? ¿Tiene puente, cara de puente Warren, Prado, lo que sea? ¿A qué parece más? ¿Ah? Triángulos. Triángulos, bueno, sí, son como armaduras. Pero si ustedes lo ven así como que medio entrecierran los ojos, como cuando ven una pintura de Picasso, como que, ¿no? Tiene la forma de un atirantado. Muy bien, gracias. ¿Sí o no? Pareciera, ¿no? Que tiene la forma de un puente atirantado, ¿no? Aquí tenemos pues la parte que resiste el peso y estos parecen como si fueran, bueno, de hecho no atirantado, la palabra es colgante. Ya vamos a ver que hay diferencia entre atirantado y colgante, pero me imaginé que te referías a eso, ¿no? Y sí, ¿qué comparten desde el punto de vista estructural en el funcionamiento un cable y un elemento de armadura? Funcionan a carga axial, ¿no? En este caso, el cable solo a tensión. ¿Listo? Entonces, háganse cuenta que esto es una forma bastante útil, ¿no? De soportar mediante elementos a tensión un puente sin tener que usar cables. Se utilizaba anteriormente, ¿no? Interesante. ¿Se puede ver? Sale más barato utilizar estos elementos. No, más caro.
Esto era antes de toda la tecnología. Lo que pasa es que, recuerda que antes nosotros no teníamos un acero que alcance los 170 KSI y tampoco lo podíamos comprar fácil, ¿no? Entonces esta era una solución pues con la tecnología de la época, ¿no? Ahorita pues un cable es más barato. ¿Sí? O sea, más bien de esa idea de que la forma del puente tenga esa como que forma de puente colgante, de ahí surgió la idea del puente colgante. Entonces, No. O sea, digamos que esto fue una versión, hacia la parte. sí, una versión como una solución para la tecnología, ¿no? Disponible en esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante de los puentes de armadura? Ya sabemos, el arrastramiento. Voy a cerrar con esto, ¿no? Ya sé que está acabando. Falta mucho. El arrastramiento, ¿no? Súper importante. Una armadura fuera de su plano es súper inestable, ¿no? Y de hecho en análisis computacional lo vimos, ¿recuerdan? Cuando vimos en análisis computacional que los modos de pandeo siempre eran fuera del plano del armador, ¿no? Y se salía del plano, etc. Esto del arrastramiento, súper importante. ¿Listo? Ahí están pues las tipologías típicas, ¿no? De las armaduras en celosía que pues ustedes ya conocen. De ahí tendríamos los puentes en arco, ¿sí? Este no es un puente en arco totalmente. Fíjense que es un puente en arco que tiene unas columnas que soportan el peso de los vehículos, ¿no? Que son estos elementos. ¿Para qué es bueno un arco? Para soportar compresión. ¿Y cómo le transmito la fuerza del arco? Por columnas, ¿no? ¿Qué tal se ve ese arco? Lindo, ¿no? Así, con el espejo del agua, forma como un bastante interesante. Bueno, ahora, vamos a, en estos últimos 10 minutos, creo que vamos a hablar rápidamente de los puentes grandes, ¿no? Esta es la mamá de los pollitos en puentes, ¿no? Digamos que actualmente, con la tecnología que tenemos, los puentes más grandes que podemos hacer humanamente posible hasta ahora serían en orden, ¿sí? De menor a mayor, los puentes atirantados, y los más grandes que tenemos son los puentes colgantes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los puentes atirantados, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Luces de más de, ahí dice más de 150, ¿no? Metros, pero realmente más de 150 metros se puede lograr ya con puentes en dovelas sucesivas, podríamos llegar a los 100 metros de luz en dovelas, ¿no? Estos, estamos hablando de luces de más de 300 metros, ¿ya? Y vamos a ver que son muchísimo más cuando son colgantes, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunas fotos, ¿sí? Y quiero que piensen en la imagen, qué es lo primero que ven del puente. Ahora, si ustedes ya leyeron el documento, hay superestructura, subestructura o infraestructura, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que ven del puente? Por cierto, ¿en casa lo están viendo? Supongo que sí, ¿no? Entonces, cierren los ojos y los abren y me dicen, ¿qué es lo que les llama de primera atención el puente? O sea, lo primero que ves son los cables, ¿sí? ¿Sí? De ahí no sé cómo se llama, la atalaya que creo que Ya, digamos, filas, columnas, Ajá. tablero, cables. Pongamos esos nombres. ¿Qué es lo primero que ven? Las columnas, creo yo. Levante la mano, ¿quién dijo columnas? ¿Quién vio cables? La mayoría, ¿quién vio el tablero? ¿Quién se dio cuenta que esa vaina siquiera tenía barreras o luz? Freddy. Ojo, estamos ya hablando de estructuras gigantes, ¿sí? Ese viaducto en Francia, como tiene una longitud de 2.460 metros, ¿ya? Pero, ¿para qué les voy a mentir?
Lo primero que yo veo en una estructura de esta es lo más grande e imponente, que son las columnas. Personalmente, y si ustedes ven un poco acerca del documento que les pasé de Bridge Aesthetics, ¿sí? Se van a dar cuenta que esto es como lo que generalmente se ve. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el siguiente. ¿Ah? Entre la luz. Acá está la columna también, acá, pero es como que sí destaca la luz. Sí destaca la luz por el juego de colores. ¿Qué tal? Les parece bonito, ¿no? Entonces, en estos puentes, la parte estética es supremamente importante. ¿Listo? Este puente tiene una luz central, o sea, en esta parte central, de 365 metros. 365 metros. Y el puente es tan grande porque por debajo pasa pues uno de estos barquitos, ¿no? Que son gigantes, ¿no? Por eso hay un montón de columnas. ¿Recuerdan que les dije? Si pueden poner columnas con columnas, ¿no? Pero pues en el centro pues, está pasar un barco de esa dimensión y entonces genera eso. ¿Listo? ¿Qué tal este? ¿Qué es lo primero que ven? Por la luz. Por la luz. El tablero. El tablero. Y las columnas dobles. Columnas dobles. Fíjense que cambiamos, ¿no? En el anterior teníamos una monocolumna con los cables, ¿no? Aquí tenemos una pila que tiene varios columnas que forman y de ahí salen los cables. ¿Listo? Entonces, los atirantados siempre van a ser aquellos puentes en donde de una columna central salen cables a sostener una porción del puente. Esa va a ser la distinción. ¿Cuál es el criterio de falla de estos puentes? Nuevamente, compresión. ¿Listo? La misma. ¿Por qué? Por la misma razón. Los cables están tensionando y entre más acostados estén, más componente horizontal y mayor compresión. ¿Listo? Este puente que tenemos aquí, la luz entre apoyos es 560 metros. Nada más y nada menos, ¿no? ¿Sí? Busquen ahí rápidamente cuánto es la longitud, no la luz, la longitud del puente sobre el río Chiche, de aquí que tenemos el 9. Entonces, 314 metros. ¿Cuánto? 314 metros. 300, o sea que entre apoyo hay un puente del río Chiche ahí. o sea que lo que digo aquí sería que entre más grandes son las columnas con los tirantes, sería menor la falla porque no sería como que Más inclinación. Por eso son tan grandes esas columnas, ¿no? Para evitar pues, la compresión. ¿Listo? ¿Les puedo robar 5 minutos más? ¿O tienen alguna clase? ¿Perdón? Compresión en la luz. ¿No? Compresión en la luz. ¿Listo? Después, típico, mi insignia, cuando doy clases de PAMS, ¿no? ¿Listo? Este es igual, por cierto. no es colgante. Exacto. Este tipo de puente es otra configuración. ¿Listo? Este puente es un puente colgante, el Golden Bridge en San Francisco. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que vieron? Vieron los cables y las torres, ¿no? Son unas torres grandes. Esas torres son como pilares. Claro, les llamamos pilas, pilones, generalmente se les llama a estos elementos. Esto es un edificio, ¿ajá? Ahora, interesante, ¿listo? Vamos a definir. ¿Cómo funcionan los puentes colgantes? Literal, un cable principal, este de aquí, que está unido a pendolones, ¿sí o no? Que son estos cables que soportan una sección del puente. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pendolones. ¿Listo? Este puente, en teoría, es independiente. O sea, si se llega a romper un cable,
solo cae esa porción del puente, porque todo lo demás está soportado con el cable principal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos aquí? Unos elementos de columna, en donde el cable, ahí se debe entender que en esas columnas va todo el peso del puente, ¿sí o no? No se reparte, pues, ¿sí? En esas columnas va todo el peso del puente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una columna muy alta y es muy flaquita? Pandeo, ¿sí? ¿Cómo disminuyo el pandeo? Ustedes lo aprendieron en adiestramiento. Un montón de vigas fuertes que impiden que estos elementos rectos se pandeen. ¿Listo? ¿Sí ven? Estas vigas. ¿Listo? Por eso puede pandeo en esa dirección, puede pandeo que es así. Aumentar sección. Ya, bueno, eso es flexión. La sección es rectangular. Entonces, en este lado, claro, pandeo por fuera del plano, sí, se mantiene. ¿Listo? ¿Cuánto tiene de luz entre este apoyo y este apoyo? 1280 metros. Aquí ya estamos hablando de la mamá de la mamá, ¿no? De la mamá de los pollitos. ¿Listo? Sin embargo, ese puente se hizo hace rato, ¿no? Y ahorita la tecnología hace cosas hermosas, ¿no? Miren, este puente es hermoso. Este puente está en Japón. Se llama bueno, el nombre no me sé. Akashi Kaikyo. ¿No? ¿Qué tal? Fíjense que el concepto cambia. ¿Arriostramientos? Sí. ¿Cómo cambió los arriostramientos? Lo hicieron más estéticos, se ve más bonito y funciona igual. Arriostramientos en las dos columnas centrales, ¿no? Fíjense que tienen el mismo concepto y usted, desde el punto de vista estético como ingeniero, puede cambiar y se ve más chévere y funciona igual, ¿no? Es una armadura en vez de un pórtico, que es lo que es el Golden Bridge, ¿no? Luz central, 2000, casi 2000 metros, ¿no? 2000 metros. ¿Cuántas veces el puente del río Chiché? Creo que dijeron 300. 105 veces. Si es casi 7, 6 por 3, más o menos 6 punto algo veces el puente sobre el río Chiché. Está ahí, ¿no? ¿Listo? El falla sería por compresión en las columnas. El cable. Me olvidé de hablar acerca del cable. Criterios de construcción del diseño. Aquí, uno de los principales criterios no es primero que todo que se arranque el cable, el principal, el cable primario. Hagan de cuenta que ahí, como ustedes lo ven, ustedes pueden ir al extremo. De hecho, hay una muestra en los extremos del puente Golden Bridge. No sé, yo nunca he ido, pero sé que hay, ¿no? Y ustedes pueden, cuando vayan para allá a San Francisco, tómense una fotico y me la traen, ¿no? El cable, ¿cuánto creen que tiene de diámetro ese cable ahí? No, ya estamos exactamente. Tiene 2.5 metros. Ese es el cablecito principal, ¿no? Cosa que usted se puede parar y ve que llega a la mitad del cable, ¿no? Y hay una muestra para que ustedes. Si en las películas corren por ahí. Claro, cierto. Sí, cierto. Últimamente los puentes colgantes tienen otro problema. Los cables por el viento vibran, ¿sí? Entonces a ellos les ponen como una malla, como si los tejieran estos cables, para evitar dos cosas: que las personas que de pronto tienen algún problema se tiren, ¿sí? Porque ocurre mucho, ¿no? Si desde acá se tiran, ¿no? Y no tiene cables, ¿no? Allá más fácil, ¿listo? Y lo otro es evitar que con el viento darles un poco de rigidez a los cables para que la estructura se arroje. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. La construcción de eso en el agua. De la cementación. Hay varios métodos. Un método es coger y hacer como
cuando hacen los pozos petroleros en el agua, cogen y ponen como unos tubos, o generan unos tubos que son herméticos, y después bombean el agua y lo secan. ¿Sí? O hay otro método en donde, por ejemplo, en la bahía construyen las pilares, los llevan con balsas y después los funden, ¿no? Esos son los dos métodos principales que se utilizan. ¿Listo? Entonces, no les quito más tiempo. Gracias a esos 5 minutos adicionales. Nos vemos el miércoles. Gracias en casa. Carlos.